gran Jericó, la ciudad llena de oro y de grandes riquezas, rodeada y protegida de sus enemigos por sus majestuosas e imponentes murallas, donde se decía que si un enemigo lograba entrar, la garantía de salir con vida era baja e incierta. Aquella enorme ciudad, gobernada por el rey Maquir y la reina Carmen, ciudad donde también sus moradores, más que seres libres, se sentían como prisioneros en una gran cárcel de la cual era muy difícil salir. Pues sí, vivían rodeados por esas enormes murallas, pero a pesar de todo, tristemente, tenían su confianza en Baal y Aserá, a quienes según ellos, sus peticiones eran escuchadas, realizando sacrificios de niños inocentes y mujeres vírgenes, pues decían que para obtener el favor de sus dioses, les reclamaban sangre pura e inocente. Finalmente, Canaán, tierra tremendamente idólatra, conocida por adorar a dioses falsos. Jericó, aquella gran ciudad que vio nacer a una niña, quien como todo infante, desde pequeña, acostumbraba a salir entre las calles, pero como todo en esta vida, el tiempo pasó para ella y creció. Pero antes de platicarles acerca de su historia, permítanme hablarles un poco acerca de su familia. Su padre, un hombre llamado Esbón, ya de avanzada edad, quien a pesar de eso, día a día, en su oficio de zapatero, procuraba salir a las calles a remendar zapatos para conseguir unas cuantas monedas para el sustento de su familia. Su madre Eliana, quien a diario cuidaba y criaba a sus pequeños con gran amor, a pesar de que no recibía el trato más adecuado por parte de su esposo, lo hacía con devoción. Uzi, el segundo de los hijos en la casa, quien amaba demasiado a su hermana mayor, y cada que podía, procuraba abrazarla y demostrarle que la quería a pesar de su condición. Los más pequeños de ese hogar, Sinan y Febe, quienes día a día vivían sin quizá entender todo lo que sucedía alrededor y en su hogar. Y bien, esta pequeña, quien por cierto, su nombre es Ra, como bien les decía, pasó el tiempo para ella y al ser la mayor de sus hermanos, veía constantemente las limitantes que existían en su familia. En ocasiones su padre no llevaba el suficiente recurso para sustentar a toda su familia, y esto era una pelea constante para sus padres. Cada día que pasaba, soportaban menos esa angustia de ver cómo sus pequeños hermanos sufrían por la falta de comida y un sinfín de carencias más. Ver pelear a sus padres y la necesidad que había en su familia era algo que no la dejaba tranquila. Su única preocupación comenzaba a ser el querer ayudar a su familia, poder darles una mejor vida. Pasaban los días y ella se preguntaba continuamente qué hacer para ayudar a su familia. Ella, como todo cananeo, se encomendaba a sus dioses, confiando en que un día ellos le ayudarían a tener una vida mejor. Un día, pasando por algunos de los rincones de Jericó, se encontró un lugar donde vio la posibilidad de trabajar. Al principio, solo se encargaba únicamente de limpiar las mesas, pero el dinero que obtenía no era suficiente. Quiere decir que ese lugar era un lugar lleno de hombres, quienes iban solo para emborracharse, para cumplir sus más bajos deseos. Eran hombres llenos de risas, placer y lujuria. Pasó el tiempo y ella, a pesar de llevar el sustento a su hogar, eso no era suficiente. Por largo tiempo trató de buscar otro lugar donde pudiera trabajar, pero algo sucedía en Jericó, que sus reyes Maquir y Ruana constantemente hostigaban a la gente y les pedían tributos más de lo normal, por lo que conseguir un trabajo era una osadía para cualquier habitante de Jericó, y salir de la ciudad, imposible.
por lo que Rahab no tuvo más remedio que aceptar la propuesta que constantemente le era hecha de prostituirse. Pues Rahab, además de ser joven, poseía una belleza que cautivaba a quienes visitaban ese lugar. Esto, por supuesto, no fue del agrado de su familia. Su padre Esbón, quien a cada oportunidad le recriminaba por la vida que llevaba, no hacía otra cosa más que reprocharle e insultarle por la vida que había elegido. Pero el recibir las monedas o comida que ella lograba llevar a casa no era algo a lo que su padre se negaba para recibir. Al paso de los días, Rahab se lamentaba constantemente por su situación de vida, pero su fortaleza para continuar era que tenía que procurar una vida mejor para sus padres y hermanos. Así que cada noche iba a aquel lugar y soportaba los tratos que recibía por parte de los hombres. Además del rechazo de su padre al ir por las calles de Jericó, la gente no desaprovechaba la oportunidad para insultarla desde una mirada de desprecio, hasta aquellas personas que sin pensarlo y con tono de burla y desprecio le decían: ¡ahí va la prostituta! Por otro lado, algo que era latente es que por las calles de Jericó se escuchaba acerca del pueblo de Israel, un pueblo numeroso en gran manera. Se sabía además que eran un pueblo con un Dios poderoso, incluso con más poder que Baal y Asera. Que entre ellos había un guerrero que había sido escogido como un gran líder, y que todo Canaán era una tierra la cual el Dios de los israelitas les había prometido a ellos y a sus padres por heredad. Jericó, perteneciente a esa región, al igual que las demás naciones cananeas, habían escuchado que anteriormente el Dios de los israelitas los había librado de Egipto y que las aguas del Mar Rojo fueron separadas para que ellos pudieran pasar. No solo eso, que ellos tenían un gran objetivo: traspasar las grandes murallas de esa ciudad poco accesible para poseerla. Esto, por supuesto, tanto a los reyes como a sus pobladores de Jericó no lo creyeron y se burlaban, pues decían que era imposible entrar en Jericó, la cual estaba rodeada por las grandes murallas. Añadido a esto, los israelitas se encontraban lejos, al otro lado del Jordán. Imposibles serían todos esos cuentos, pues Baal y Aserá les protegerían de toda amenaza enemiga, decían los jericoanos con tanta devoción y confianza. En cuanto a Rahab, cada día que pasaba era más complicado, pues ella deseaba con todas sus fuerzas poder salir algún día de esa vida. Cada noche tenía que soportar a todos aquellos hombres que no le veían más que como un simple objeto. Rahab, a pesar de todo, tenía la esperanza de dejar todo y tener una nueva oportunidad para que la situación de ella y su familia mejorara. Cada día se encomendaba a sus dioses, pero algo sucedía. Su vida no mejoraba en absoluto. Cada día iba por la plaza de la ciudad. Cierto día, Baruch, quien era el comandante del ejército de Jericó, trató de abusar de su poder y junto a otros oficiales maltrató al padre de Rahab, pues el tributo que se le pedía no le era posible pagar en su totalidad, y decidieron llevarla a la cárcel, por lo que Rahab, al ver el maltrato de su padre, intervino y cayendo al suelo suplicó: por favor, suéltenme. Ella está avanzando de nuevo. Les prometo que yo pagaré lo que deba, y si alguna condena debe cumplir, yo puedo ir en su lugar. El comandante del ejército no dudó en llevar a Rahab a la cárcel. La condena al cumplir era de 5 días encerrada.
sobreviviendo a solo pan y agua una vez al día. Estando ahí en la cárcel, al pasar los días, ella comenzaba a dudar si sus dioses aún estaban con ella y si serían capaces de poder ayudarle. Una vez cumplida la condena de su padre, salió de la cárcel y esa noche tuvo que regresar a ese lugar de perdición, pues la necesidad en su familia era grande y no tenía otra manera de ayudarlos. Esa misma noche, Timnat, el dueño del lugar donde trabajaba Rahab, contó todo lo que se decía acerca de los israelitas, que intentarían llegar a Jericó y que, así como habían cruzado el Mar Rojo, ahora habrían de lograr pasar en seco por las aguas del río Jordán, ya que para llegar a Jericó era necesario pasar por este río. Todo esto sin duda era de gran interés para Rahab, quien escuchaba con atención. Las noticias en todo el pueblo acerca de los israelitas no faltaban, y por supuesto el rey Maquir y la reina Tacna decían no tener temor, pues aún así procuraban acercarse con más devoción a sus dioses. Por lo que consultaron al sumo sacerdote preguntando acerca de lo que deberían hacer para que sus dioses les libraran de los israelitas, a lo cual él les dijo que lo consultarían. Al siguiente día, el sumo sacerdote regresó con la respuesta y dijo que sus dioses querían una ofrenda especial. No cualquier ofrenda, sino a 3 niños puros e inocentes. Esto fue notificado al comandante Baruch, quien al recibir las órdenes salió por las calles con su ejército en busca de quienes serían parte de esa llamada ofrenda especial. Estando por las calles, Rahab iba tranquilamente con uno de sus hermanos, el pequeño de tan solo 8 años, Uzi. Por supuesto, Baruch los vio y, derivado del anterior altercado, no dudó en arrebatar al hermano de Rahab, quien esta vez no pudo hacer mucho para rescatarlo, y fue llevado prisionero al palacio. Inmediatamente Rahab, angustiada, fue a contar lo sucedido a su familia. Su madre Eliana, angustiada por la vida de su hijo, comenzó a suplicar por la vida de su pequeño a Baal y a Será. En cambio, Esbón, su padre, no hizo más que reprochar que era una maldición de sus dioses para su familia por la vida que llevaba su hija. Pero a pesar de ello, aceptaría el sacrificio de su hijo, pues para él y su familia, la vida de su hijo sería como un regalo para sus dioses. Por consiguiente, Rahab, angustiada, recordó todo lo que había escuchado acerca del Dios de los hebreos y con toda súplica expresó: Dios de los hebreos, no te conozco y no sé si me puedas escuchar, pues soy una mujer que lleva una vida miserable. Pero si eres todopoderoso como dices, por favor, ayuda a mi hermano. Yo sé que tú puedes preservar su vida, y si hay misericordia para mí, ayúdame a salir de esta vida que tengo, así como la de mi familia. Como cada amanecer, las hazañas del pueblo hebreo resonaban con gran ímpetu en todo Jericó. Y de la misma manera, se supo que el pueblo enemigo intentaría enviar 2 espías para entrar a la ciudad, por lo que se dio el edicto de que quienes reconocieran dieran aviso inmediatamente al ejército de Jericó, y si lo hacían, sus reyes generosamente les darían una recompensa por su colaboración. Se llegaba el gran día para todo el pueblo de Jericó, ya que el gran sacrificio se llevaría a cabo. Después de la preparación de los pequeños para ser sacrificados, siendo llevados fuera del palacio, y todos los jericoanos fueron convocados para presenciar el acto, a través del cual, según ellos, les ayudaría para librarlos de sus enemigos los israelitas. Era el hermano de Rahab, el primero en ser la ofrenda para Baal y Aserá. Su familia, a pesar de
Querían creer que era un honor para ellos dar a su hijo en sacrificio a sus dioses. Estaban angustiados y tristes presenciando tal acto. Pero Rahab, aún con más ímpetu, repetía en su mente: Dios de los israelitas, si me escuchas, mira la vida de mi hermano y presérvala, por favor. Al terminar estas palabras y su hermano a punto de ser sacrificado, sucedió algo inesperado. Se notificó al rey que tenía una visita importante, por lo que el gran sacrificio fue suspendido hasta nuevo aviso. Una noche, al salir de trabajar, Rahab se dirigía a su casa y se dio cuenta a lo lejos que iban dos hombres, como que huyendo de una persecución. Uno de ellos, herido. Rahab se acercó a ellos y les preguntó que quiénes eran. Ellos simplemente respondieron que eran mercaderes y que unos soldados los habían atacado. Ella inmediatamente, al verlos, notó algo diferente, pero al mismo tiempo no entendía qué. No dudó en llevarlos a su casa. Estando ahí su padre, por supuesto, le reprochó que si ahora iba a trabajar en su propia casa. Pero Rahab solo le respondió que vio la necesidad que tenían y no los podía dejar a la deriva. Su madre accedió a ayudarles, por lo que ambas curaron las heridas de aquel hombre, quien iba un poco con dificultad al caminar. Pasaron unos días y Rahab ayudaba y alimentaba a aquellos hombres, pero su curiosidad acerca de la identidad de ellos era mayor, hasta que miró que el hombre herido mejoró su salud. Los confrontó y les preguntó quiénes eran ellos y de quiénes huían esa noche. Entonces uno de ellos respondió que habían tenido un enfrentamiento con unos soldados y solo trataron de defenderse. Entonces Rahab, cuando vio la oportunidad para hablar con ellos, no dudó en preguntarles: ¿acaso son ustedes los espías de Israel de los que el rey nos advirtió que entrarían a Jericó? Yo he escuchado acerca de su pueblo y de su Dios magnífico. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Cada habitante vive atemorizado, pues hemos oído cómo Él mismo les abrió camino en seco en el Mar Rojo para que lo atravesaran al salir de Egipto. Además de lo que hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del Jordán. No es extraño que nuestro corazón se llene de temor. Pero además de eso, cuando le he suplicado con todas mis fuerzas y cuando lo hago inmediatamente he sentido una paz y alivio inexplicables. Algo que no había sucedido cuando he clamado a Baal y a Será, dioses de mi pueblo. No sé si soy digna de su Dios, puesto que mi vida está llena de pecado. Pues para ayudar a mi familia tuve que vender mi cuerpo por traer unas cuantas monedas para sustentar a los míos. A pesar de todo, sé que si le clamo a su Dios, así como he escuchado de los prodigios de su Dios, creo que el Dios de los israelitas puede ayudarme también y me puede dar una vida diferente. Creo firmemente que Él ha librado a mi hermano de ser sacrificado a los dioses. O díganme, ¿acaso necesito otra cosa para que me pueda ayudar y ser completamente digna de Él? Uno de ellos, el que no fue herido, quedó sorprendido por las sinceras palabras de Rahab y no hizo más que confirmar las sospechas de la joven. Y contó efectivamente que él y su compañero eran los espías. Además, le resaltó que no era necesario hacer otra cosa para acercarse al Dios de Israel, pues eso que había hecho es precisamente tener fe, creer, clamar y saber esperar en la provisión de Dios y su ayuda a pesar de las circunstancias. Pero de repente alguien tocó con gran ímpetu
la puerta de la casa de Rahab. Sucedió que alguien dio aviso acerca de los dos hombres sospechosos que habían llegado a la casa de Rahab, y el rey dio la orden a su ejército de ir a su casa. Su familia, por supuesto, se encontraba aterrada, pero ella inmediatamente dijo a sus padres y hermanos que mantuvieran la calma, y sin dudarlo fue con los espías a la azotea de su casa, y había allí unos manojos de lino, los cuales usó para cubrirlos. Inmediatamente, y tratando también de mantener la calma, abrió la puerta y fue interrogada de que si había tenido contacto con los espías, y diciéndole que no los encubriera. Entonces ella respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. No los conocí y pasaron de largo. Los soldados, un tanto dudosos de las palabras de Rahab, buscaron insistentemente por toda la casa, pero no los encontraron. Al instante de que se fueron los soldados, los espías, dando gracias a su Dios, salieron del escondite y se dieron cuenta de que no podían permanecer más ahí, por lo que decidieron partir inmediatamente de Jericó. Ellos sin duda estaban profundamente agradecidos con la joven y no dudaron de que la ayuda de la joven fue provista por su mismo Dios. Así pues, Rahab no titubeó en expresarse nuevamente y se dirigió a ellos diciendo: sé que tienen que irse, pero ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme garantía de que cuando Jericó sea destruida, salvarán mi vida, la de mis padres y mis hermanos. Los dos espías no dudaron en responder diciendo que incluso ofrecían su propia vida como garantía por la de ella, pues le prometieron que por no delatarlos cumplirían la promesa de que serían bondadosos con Rahab y los suyos cuando el Señor les diera esa tierra. Algo oportuno es que la casa de Rahab estaba construida sobre una de las murallas de la ciudad. Así que ella los hizo bajar por una puerta escarlata desde la ventana y les dijo: huyan a la zona montañosa, escóndanse ahí de los hombres que los buscan desde hace ya 3 días. Luego sigan su camino hacia su pueblo. Los espías con seguridad le recalcaron que estaban muy agradecidos con Dios por ser ella una ayuda de parte de Dios para salir de ahí, y que estarían obligados a cumplir el juramento, y que el día que regresaran a Jericó, Rahab y su familia procurarían que la cuerda por la cual ellos bajarían estaría colgada por la misma ventana. Su familia debería de permanecer dentro de la casa. Si alguien salía y si algo les pasaba, no iba a ser responsabilidad de los espías. Del mismo modo, si aún los delataba, quedarían libres del juramento hecho a Rahab y a los suyos. Los rumores acerca de la invasión a Jericó cada día eran más rimbombantes. Cuando supieron que el magno líder de los israelitas, junto con su pueblo, habían logrado cruzar las aguas junto al Jordán, y con las miles de personas pertenecientes a su pueblo, estableciéndose en un lugar llamado Gilgal. Y no solo eso, posterior a ello, cierto amanecer, se empezaron a escuchar con gran fuerza el sonido de cuernos de carnero. El rey y la reina, así como cada habitante de Jericó, no entendían qué pasaba, pues creían que los hebreos estaban sumamente locos, dado que el primer día no hicieron más que dar vueltas alrededor de la ciudad sin atacarles. Esto era motivo de burla para todo Jericó.
Todo el ejército de esa ciudad cananea claramente estaba a la expectativa. Sin embargo, Maquir y Tacna no hacían más que reír y reír, haciendo gran fiesta en su palacio, pues confiaban que sus dioses los librarían. En cuanto al pequeño hermano de Rahab, cuando fue pertinente para él, escapó del palacio, pues con su valentía y astucia, en un momento que tuvo oportunidad, logró esconderse en unas canastas que servían para llevar comida y que estaban allí a punto de salir a las calles. En ese momento, Uzi, hermano de Rahab, ganó estar nuevamente con los suyos. Ella, al verlo, lo abrazó y con gran gozo dio gracias a Dios, al Dios de los espías. Su familia no hizo más que pensar que estaba completamente loca y ellos agradecían a sus dioses. Transcurrieron los días y en cuanto Rahab se enteró de lo que los hebreos hacían, con gran certeza supo que su oportunidad de una vida mejor estaba cerca y se alegró y dio gracias al Dios Todopoderoso. Llegó a su casa y con gran emoción dijo a su familia que el día de salir de Jericó para tener una mejor vida estaba a punto de hacerse realidad. Entonces salió por un momento de su casa. El padre de Rahab, por supuesto, en su incredulidad, pensaba que todo lo que los espías le habían prometido a su hija y su familia no era más que una vil mentira. Y él no creía en lo que les habían dicho, por lo que con gran enojo quitó la cuerda, salió de su casa y la tiró a la basura. Más tarde, Rahab gozosa llegó a su casa, pero se dio cuenta que la cuerda no estaba descolgada, por lo que inmediatamente preguntó a su familia que qué era lo que había sucedido, pues eso serviría de señal para que fueran salvos de lo que venía para Jericó. Su padre nuevamente le dijo que todo era una mentira. Rahab, insistente, le dijo que no era posible que creyeran lo que los espías habían prometido y que ellos con la ayuda de Dios los iban a ayudar y librarlos de perecer. Su padre, al ver la desesperación de su hija, no tuvo más remedio que decirle que había tirado en un basurero la cuerda. Saliendo inmediatamente Rahab, junto con su padre, buscaron en el lugar donde la cuerda había sido desechada. Por fortuna, la encontraron y la colocaron nuevamente en su lugar. Era el séptimo día en que el gran ejército de los israelitas daba vueltas a la ciudad de Jericó. Pero algo novedoso es que ese día dieron más de una vuelta. Los que tocaban las bocinas a la séptima vez dieron un gran grito que se escuchó por toda la ciudad. Y entonces, de repente, toda Jericó se estremeció y se escuchó como un estruendo. Y los habitantes notaron que las murallas de Jericó comenzaron a desmoronarse. Eso era increíble para ellos, pues vivían confiados en que nunca nadie iba a poder destruir esas murallas. Se dice que antes de sitiar la ciudad, el gran líder del ejército de los israelitas dio la orden de destruir todo a su paso. Pero a la que se le perdonaría la vida era Rahab y a quienes estuvieran con ella en su casa. Así que después del gran grito, cayeron las murallas y el gran ejército hebreo entró por toda la ciudad para poseerla. Rahab se encontraba a salvo con su familia en su casa. Ciertamente permanecían nerviosos e inseguros ante los acontecimientos afuera y no escuchaban más que los gritos y lamentos. Sin embargo, el padre de Rahab, nuevamente incrédulo, no soportó y trató de huir de su casa, pero ¡oh sorpresa! Al estar en la puerta de su casa, se dio cuenta que todas las murallas estaban completamente destruidas y que únicamente su casa permanecía en pie. Esto fue de gran asombro para Esbón, y no hizo más que estar perplejo y retroceder con una mirada de asombro. Contó lo que vio a su familia.
Ellos, aunque angustiados, continuaban a la espera por la promesa recibida de los espías. Entonces alguien tocó a su puerta y efectivamente ahí estaban los dos espías que prometieron regresar y preservarles la vida. Salieron pues inmediatamente de aquella casa y al terminar la misión, Rahab con gran gozo y agradecimiento salió de aquella Jericó en ruinas con su familia junto a los espías y todo el ejército. Y fueron llevados donde se encontraba el campamento de los hebreos en Gilgal. Rahab y su familia momentáneamente se establecieron en casa de Salmón, uno de los espías, quien vivía con su hermana, y lo recibieron con gran gozo. Rahab, en lo profundo de su ser, sabía que el gran Dios de Israel había escuchado sus súplicas y que la salida de Jericó con su vida era una oportunidad que se le estaba dando para ser diferente, por lo que expresaba con gran alegría e ímpetu que ella quería ser una como los de Israel, queriendo adoptar sus formas y costumbres, porque estaba agradecida con Dios y no había mejor manera de corresponder a su favor. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aunque ella no lo supo al instante, activó aquello que llamamos fe. Y no solo eso, sino que una fe acompañada de disposición. Ejercer nuestra fe es también llevar a la acción nuestra vida. Rahab reconoció quién era el Dios de Israel y no dudó en hacer algo para alcanzar la misericordia de Dios, no solo para ella, también para su familia. Por eso, querido oyente que me escuchas, recuerda que una fe que entra en acción es aquella que te traerá una gran bendición. Dios te bendiga.